entonces, estábamos hablando entonces de la interferencia, básicamente. Bien, como un problema de los engranajes cuando el número de dientes que se practica sobre la rueda es menor que un cierto número. Como dice acá en la pantalla, en en este cuadrito que aparece en el Norton también lo tienen, es de un piñón con una cremallera. Una cremallera, como ya vamos a ver, es un engranaje de diámetro infinito. Entonces, en función del ángulo de que en el caso de 20. Por eso es que esta medida ya no se usa 14,5 porque Hubo un segundo que se corta. Ahí se estamos. corta. Sí, lo último se cortó, pero ahí está. Ah, bien. Lo que estaba diciendo es que, pregunta de parcial, todo esto, qué es lo que es la interferencia, qué genera la interferencia, por qué, esto de que el diente trabaja a la flexión, y ahora recuerdo que lo que estaba diciendo al final, estaba hablando de fatiga. El diente no es como esta viga, directamente una viga que está cargada y en forma estática. El diente está cargado dinámicamente en el sentido de que es una fuerza alternativa, porque el diente recibe esta fuerza y termina de estar en contacto y desaparece la fuerza, después aparece de nuevo y así sucesivamente. Es una carga alternativa, por lo tanto varía en el tiempo y eso genera un esfuerzo de fatiga. Es decir, yo siempre digo esto, si ustedes están en el campo y tienen que atar alguna cosa y tienen un alambre y no tienen una tenaza, ¿cómo cortan el alambre? Y lo empiezan a fatigar, o sea, le hacen una vueltita y empiezan a moverlo para un lado y para otro hasta que lo cortan, o sea, lo fatigaron. Eso es lo que le va a pasar al diente si no está bien calculado y va a llegar a romper. Y el problema de la interferencia ayuda a que pueda pasar eso. Bien, acá tenemos fuerzas. Básicamente todo esto está en el apunte que ha elevado el ingeniero Manuel Galdeano al sistema, y todo esto lo tienen bien explicado. De cualquier manera no es mucho más que lo que está mostrando. Esto es para que tengan una pequeña idea del cálculo de un diente, aunque eso, les vuelvo a repetir, todo este cálculo la fuerza Ft, la fuerza tangencial, que es la parte de la fuerza total, esa que está en la dirección alfa n o alfa, que es la No, Hugo, se está en el cortando dibujo. el audio. ¿Se Se está corta el cortando. audio? Sí, sí, sí. Uy, sonando. Ahí, ¿a vos no te sale en la pantalla algún cartelito de la conexión es inestable o algo por el estilo? No, 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 para nada.
Ok, para ok. nada. Bueno, seguí, si no ya vemos qué hacemos. Bueno, avísenme si, bueno, escucharon que alfa sería el ángulo de presión y sería FT, sería la dirección FT-BT que está indicada acá, que nosotros la hemos llamado F con T mayúscula, sería la fuerza que se está transmitiendo en forma normal al perfil y que tiene la dirección de la tangente a ambos círculos base, o recta de acción, también llamada. Bien, a esa fuerza la descomponíamos en la fuerza tangencial, T minúscula, y en esta fuerza Fn que le llaman acá, que es la Fr que hemos llamado nosotros, que es la fuerza Se cortó, se cortó. tangencial, es la que realmente transmito, y es la que parece... Un segundo, quizás entonces a mí se me está cortando. Si ustedes alumnos están escuchándolo bien y no se corta, por favor, coméntenme. Bueno, prosigo. Entonces, fíjense que en la fórmula yo tengo la Ft, la fuerza tangencial, multiplicado por R, que sería el radio correspondiente de la primitiva de esta rueda dentada. Y esto multiplicado por la velocidad angular me da básicamente la potencia que nosotros queremos transmitir. La potencia que va a transmitir este engranaje va a estar dado por la cupla, por la velocidad angular, dividida en un número que no importa, no me interesa este número, solamente es para la equivalencia de las dimensionales de cada parámetro, torque y velocidad angular, y potencia. Entonces, dentro del torque, como les dije, está la fuerza tangencial y el radio correspondiente del piñón o rueda, que es la que transmite la potencia. Este cálculo que tenemos acá de la fuerza tangencial es un cálculo estático, es decir, es como si fuera la viga empotrada, que yo, debido a esta potencia, yo voy a cargar, que tengo que transmitir, yo voy a cargar a este diente con una determinada fuerza tangencial, como si estuviera quieto. Pero este diente, ya dijimos, no está quieto, no está como una viga empotrada, se está moviendo. Y hay problemas en el movimiento, inclusive en el mecanizado de ese perfil. Es decir, este perfil devolvente, si ustedes lo ven cuando se saca de la máquina que lo ha mecanizado, de la creadora, y lo van a ver muy parejito, muy bonito, más aún si después de que se le hace ese mecanizado, se le hace lo que se llama rectificado, un mecanizado de rectificado o afeitado, en el caso de los engranajes, porque este diente necesita ser afeitado o rectificado, porque va a ser un engranaje que va a trabajar en un sistema con mucha precisión. Bien, aun cuando fuese un perfil afeitado, si nosotros lo miramos con un microscopio, van a ver que está ondulado, y están las rugosidades, como les dije en la clase anterior. Es decir, hay ondulaciones a lo largo del perfil. Entonces, esas ondulaciones, cuando este perfil está girando a altas revoluciones,
y genera efectos en las que esta fuerza tangencial alcanza valores más grandes. O sea, los efectos se potencian, básicamente. La causa de que la fuerza Ft sea mayor que la calculada en forma estática son pequeños errores en el espacio de los engranajes durante el montaje. O sea, cuando fíjense, acá tenemos a la derecha, tenemos lo que sería una caja, sería el bastidor, donde se colocan los diferentes engranajes. Todo el engranaje, todo el engrane, ¿sí? La caja de engranajes, ¿no? con engranajes colocados sobre cada uno de los ejes, y vemos donde se apoyan los ejes, están los cojinetes o rodamientos. Ahí a un costado se ve más allá la otra parte de la tapa, o sea, la tapa que va a cerrar a esta caja o bastidor. Y esta caja va a estar llena de aceite hasta la mitad aproximadamente, para que este sistema de engranajes trabaje en baño de aceite. Bien. El tema es que en el momento, el mecanizado de esta caja, para practicar los agujeros en cada uno de los extremos de las paredes de la caja, donde se van a apoyar los rodamientos de los ejes, estos ejes tienen que estar perfectamente alineados, porque si no, tenemos problemas en el contacto de los dientes. Por eso dice, pequeños errores en el espaciado de engranaje durante el montaje, pequeñas discrepancias en el perfil del diente durante el mecanizado, o sea, lo que yo les decía recién, las ondulaciones que pueden aparecer en el diente. Y después la deflexión del diente bajo carga. La deflexión es la flexión, como vemos acá en el GIF de la parte superior, ahí para mostrarles, ahí se ve cómo cuando el piñón trabaja sobre la rueda, o sobre el otro engranaje, acuérdense que generalmente el que tiene menos diente es el que se denomina piñón, y el que tiene más dientes se llama rueda. Y generalmente el movimiento se pasa del piñón a la rueda, o de la rueda al piñón, como sea. Pero ahí ven cómo esto está hecho por elementos finitos, y ahí se ve cómo se generan los esfuerzos en la base de los dientes. Básicamente, eso para mostrarles cómo estaría trabajando el diente y cómo es el trabajo que tiene. Bien, entonces, para determinar la fuerza esta dB, que sería la fuerza tangencial, ¿sí? Está afectada por una serie de correcciones, de factores que van a corregir a esta fuerza tangencial obtenida acá a través de esta ecuación. Ahora vamos a afectar a esa fuerza por factores como el factor de Lewis, que se obtiene de tabla y que tiene en cuenta la forma del perfil. Este factor de corrección de velocidad, porque estos engranajes pueden girar a 500 vueltas, o a 1000 vueltas, o a 2500 vueltas. Entonces, dependiendo de qué revoluciones esté girando este engranaje, es qué factor qué valor de ese factor va a afectar, de tal manera que esta fuerza sea afectada y aumentada, básicamente, en relación con esta Ft que calculamos de una manera estática. Bien. Pregunta de parcial. ¿Cuáles son los factores, cuáles son los parámetros de diseño para el cálculo de un engranaje? Generalmente, como hemos visto
en el caso de las ruedas de fricción o en el caso de los conos de fricción, dijimos de los parámetros de diseño, o sea, aquellas variables que generalmente maneja el diseñador para hacer el cálculo. En este caso, que tiene que ver con fuerzas y los parámetros de diseño que va a tener el ingeniero mecánico para diseñar este engranaje y dimensionarlo, y va a ser la potencia y el número y el omega, la velocidad angular, básicamente. En función de estos dos parámetros es que el ingeniero mecánico va a diseñar, va a dimensionar al engranaje y a los dientes, o sea, el grosor del diente para que pueda soportar las cargas. Pregunta de parcial. Bien. Sigamos. Entonces, ahí ya tienen una idea un poco más acabada de lo que sería un tren de engranaje. Esto es un tren de engranajes. Es una caja de engranajes que normalmente se denominan trenes de engranaje, que ya vamos a ver que hay simple y hay compuesto. Y cómo están montados y dónde están colocados. Este es el bastidor, de vuelta les repito, o caja de engranajes, y que este otro que se ve acá en la foto es la que va a tapar a esto y va a cerrar el bastidor. Y el sistema, este tren, va a trabajar, esta caja va a estar con aceite para que todo esto trabaje en baño de aceite. No puede trabajar con grasa, porque la grasa no sirve para el caso de lubricar un sistema de engranajes, por lo que ya les dije antes. Bueno, entremos en los tipos de engranajes que existen. Algunos, vamos a ver. Con las ventajas, perdón, disculpen, con las ventajas y desventajas, algunas, para que vean la diferencia. Acá hablamos de los engranajes de dientes rectos. Los engranajes de dientes rectos, como ven en la figura, en el GIF, son engranajes cuyos la dirección de los dientes, es paralela al eje de simetría de la rueda, o sea, al eje de la rueda. Entonces, los dientes son paralelos al eje de la rueda dentada, o engranaje. Y tienen contorno cilíndrico. Entonces, la rueda dentada de forma o contorno cilíndrico, en los cuales los dientes tallados sobre el mismo son paralelos al eje de simetría, son los engranajes de dientes rectos. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Son de fácil fabricación, simple fabricación. ¿En relación con quién? Y con los otros tipos de engranajes que vamos a ver, que son los que están en la caja de velocidades. Estos engranajes, como ya vamos a ver, son de dientes helicoidales. Fíjense que los dientes no son paralelos al eje de simetría de la rueda. Bien. ¿Cuál es la otra ventaja que tienen estos engranajes? Que son de alto rendimiento, o sea, las pérdidas debidas al rozamiento entre los dientes, acuérdense que la transmisión de movimiento entre un par de engranajes, de un par de engranajes, se hace, o sea, en el perfil, en el contacto entre los dos perfiles de los dos dientes, se produce deslizamiento, por lo tanto va a haber fricción y por lo tanto pérdida de potencia. Ahora, las pérdidas debido a rozamiento en un engranaje de dientes rectos están alrededor del 1 al 2%, por eso su rendimiento es alto, 98 a 99%. Las desventajas es que no pueden transmitir entre ejes que no sean paralelos. O sea, si nosotros tenemos engranajes de dientes rectos, sí o sí
los ejes de los engranajes deben ser perfectamente paralelos. No permiten ninguna deflexión, porque esa deflexión entre los ejes se ve transmitida directamente en los flancos de los dientes. Como dice acá, no admite errores de paralelismo o desviaciones angulares entre sus ejes en el montaje, porque eso significa que los dientes, los flancos de los dientes, no van a apoyar correctamente a lo largo de todo el ancho del flanco, o sea, en el ancho del engranaje. Van a apoyar, digamos, de una manera, si uno lo ve al engranaje, van a apoyar en de un lado y del otro no van a apoyar directamente. Y la otra desventaja es que son muy ruidosos al transmitir el movimiento, dado que el contacto entre los flancos es en todo el ancho del engranaje. O sea, cuando entran en contacto, los dientes de los dientes rectos lo hacen en todo el ancho. A ver, ¿dónde les muestro? O sea, en este punto que hay contacto, acá donde está la interferencia, ahí en el punto de contacto entre los dos flancos de los dientes. Ese que sería el punto de contacto, realmente es una línea, si le doy la tercera dimensión. Si estos dientes son dientes de recto, que el flanco del diente es paralelo al eje de la rueda, este punto de contacto, que realmente es una línea, en todo el ancho del engranaje va a ser una línea paralela al eje de simetría de la rueda. Entonces, el contacto se hace a lo largo de toda esa línea. O sea, más que una línea va a ser una pequeña superficie. Entonces, cuando los dientes entran en contacto, los dos flancos entran en contacto, se siente como un cacheteo de entrada. Ese es el tema de que es más ruidoso. ¿Y quién? Que su otro, que es el engranaje de helicoidal. Bien. En el caso de los engranajes de dientes rectos, ¿sí? Vamos a tener que las fuerzas que van a estar acompañando a este tipo de engranajes son las conocidas por nosotros hasta el momento, en cuanto a que es la fuerza total, que es la que sigue la dirección de la recta de acción, que es normal al perfil del engranaje, y que tiene este ángulo alfa, que es el ángulo de presión, en relación con la tangente, y esa fuerza total se descompone en la fuerza tangencial y en la fuerza radial. Y no hay otra fuerza. Y estas tres fuerzas trabajan en un plano que es perpendicular al eje de simetría de la rueda. Porque como los dientes son paralelos al eje de simetría de la rueda, si nosotros cortamos al engranaje con un plano que sea perpendicular al eje de la rueda, vamos a tener a estas tres fuerzas contenidas en ese plano, y todas van a ser perpendiculares al eje de la rueda dentada. ¿Sí? Entonces vamos a tener que la fuerza total, que es tiene la dirección de la normal al perfil en el punto de contacto, se va a descomponer en la tangencial y en la radial, pero las tres van a estar en un plano que va a ser perpendicular al eje de simetría de la rueda. Creo que estoy haciendo énfasis en esto, porque ya vamos a ver los otros engranajes y van a ver que va a aparecer otra cosa. También pregunta de parcial esto. Bien,
Vamos a los helicoidales. Los helicoidales son también ruedas dentadas de forma cilíndrica o contorno cilíndrico, en los cuales los dientes se tallan sobre los mismos. Acá hay un error. Acá hay un error. Dientes tallados sobre mismos son paralelos al eje de simetría del engranaje. De simetría de la rueda, es decir, los dientes de los engranajes forman una hélice estos engranajes. Acá vemos que, como ya lo voy a indicar un poquito más adelante, acá mismo, quiero decir, estos engranajes opuestamente a lo que habíamos hablado de los rectos, sí soportan deflexiones en los ejes, a tal punto, o sea, vamos a tratar de que los ejes sean paralelos siempre, por supuesto, pero si hubiese una pequeña deflexión, es absorbida, o sea, no es tan grave el problema. A tal punto que nosotros también, en forma opuesta a lo que habíamos dicho de los rectos, los engranajes de dientes helicoidales nos permiten transmitir entre ejes que no sean paralelos. Fíjense, en el GIF de la parte superior izquierda tenemos dos engranajes helicoidales que están transmitiendo entre ejes que no son paralelos. En el GIF inferior tenemos dos engranajes que transmiten entre ejes que sí son paralelos. Entonces, la ventaja es transmisión entre ejes que son paralelos o no paralelos. La otra es que la transmisión se hace con bajo ruido debido a que el contacto es progresivo. Es diferente el contacto porque cuando el contacto se hace entre los dos dientes, no se hace en todo el ancho de la rueda, sino que va entrando progresivamente el contacto entre dos dientes del engranaje, se hace en forma progresiva y va aumentando hasta que es todo el ancho, pero eso hace que la transmisión sea muy suave, básicamente. Y otra ventaja, que ya la vamos a analizar también, vamos a tratar de analizarla, es que a igual diámetro externo de las ruedas dentadas, entre un engranaje de dientes rectos y un engranaje de dientes helicoidales, el de dientes helicoidales puede transmitir más torque que los engranajes de dientes rectos, debido a que poseen dientes con mayor sección con respecto a un plano perpendicular al eje de rotación. Eso ya lo vamos a analizar un poquito más. Pero tengan en cuenta esto. Creo que se ve un poquito ahí. Ya lo vamos a ver acá. Entonces, tengan en cuenta esto. Si yo tengo dos ruedas dentadas con el mismo diámetro, con igual espesor de los dientes, ¿sí? Con el mismo grosor de los dientes, el engranaje de dientes helicoidales transmite más potencia que el engranaje de dientes rectos. Bien, ¿qué desventajas tienen? Que el tallar, o sea, mecanizar un engranaje de dientes helicoidales es más complicado, es más costoso que el de dientes rectos. El engranaje de dientes helicoidales tiene mayor rozamiento
que el engranaje de dientes rectos. ¿Por qué? Acá, si ustedes buscan este GIF en Wikipedia, van a ver que, y lo agrandan un poco, van a ver que el engranaje, los dientes de los engranajes, a medida que en el GIF de la parte superior, van a ver que ustedes, el diente, cuando está haciendo el engrane, además de tener rozamiento en el sentido de los engranajes de dientes rectos, o sea, a lo largo del perfil, digamos, en forma radial, fíjense ahí, a lo largo de todo el perfil del flanco del diente hay un rozamiento que estaría en este plano, en un plano perpendicular a ambos ejes de los dos engranajes. Ahí deslizan sobre el flanco. Ahora, cuando yo tengo dientes helicoidales, además de ese rozamiento, hay un rozamiento, es como que los flancos en la dirección del eje de las dos ruedas, también se desplaza un diente respecto del otro. Un flanco, hay como un movimiento relativo entre los flancos de los dos dientes. Entonces, hay un mayor rozamiento. Y por lo tanto, hay una mayor pérdida por fricción. Por eso, los engranajes de dientes rectos tienen rendimiento de un 96 a un 98%. Este rozamiento se hace mayor en la medida que esto es para 96, 98%, es para el caso en que yo transmita entre ejes que sean paralelos, o sea, ruedas de dientes helicoidales, pero que transmiten entre ejes que sean paralelos. Ahora, cuando nosotros comenzamos a cambiar el ángulo entre los ejes de los engranajes, el rozamiento entre los dientes, ese desplazamiento axial, como yo les decía recién, se hace cada vez más grande. Por lo tanto, el rendimiento comienza a caer. A tal punto que si yo tengo engranajes que pueden transmitir movimiento entre dos ejes que tengan 90 grados entre sí, a 90 grados, pero el rendimiento se cae muchísimo, ¿sí? Entonces no es muy conveniente, salvo que sean muy necesarios. Bueno, y otra cosa es que va a aparecer una fuerza axial, además de las fuerzas radiales y tangenciales que aparecían en el caso de dientes rectos, ahora va a aparecer una fuerza en el sentido axial. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza que va a tener que ser soportada, y nos vamos a este dibujo donde teníamos el tren de engranajes. Fíjense, al tener el diente con un determinado ángulo, acá, además de la fuerza tangencial que va a ser tangente a la rueda, la radial que va a pasar por el eje, va a aparecer una fuerza que va a tener la dirección del eje y va a trabajar sobre la cara o flanco del diente, generando un empuje axial sobre el eje, que va a tener que estar soportado por el cojinete donde se apoya el eje. Entonces, el eje, además de soportar la fuerza radial, va a tener que soportar la fuerza axial. Esto lo vemos acá. Fíjense. En el dibujo de la derecha vemos que como el diente no es paralelo al eje de simetría de la rueda, entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza total? La fuerza total siempre tiene que ser perpendicular al flanco del diente. Ahora el diente tiene un ángulo con respecto al eje. Entonces, la fuerza total va a salirse de ese plano que yo hablaba recién, este plano que se ve acá en este cubo,
vemos que la fuerza total está en la diagonal de ese cubo, ¿eh? Es perpendicular al flanco del diente, al flanco del diente. O sea, se salió del plano, ese plano que es normal al eje de la rueda, que sería el plano, fíjense que es una de las caras del frente de este cubo, donde está la fuerza radial, omega R, perdón, y la fuerza tangencial, omega T. Esas dos fuerzas están sobre una cara de ese cubo, que sería, esa cara sería un plano que es perpendicular al eje de simetría de la rueda. Entonces, como omega está en la diagonal de ese cubo, yo primero tengo que proyectar omega sobre la cara, sobre esta cara del cubo, que es el plano perpendicular al eje de simetría de la rueda, y en eso esa línea se descompondría en la omega T, en la fuerza tangencial y en la fuerza radial. Pero además el omega, como está en el espacio, está como la diagonal de este cubo, también la tengo que proyectar en la dirección del eje. Por lo tanto, ahí me aparece esta omega A, que es la fuerza axial, que va a actuar sobre el flanco del diente, haciendo que, o sea, sobre el eje de simetría de la rueda, empujando al eje hacia uno de los costados, básicamente. Y esa fuerza axial va a tener que estar soportada por uno de los apoyos. O sea, si volvemos acá a la caja del tren de engranaje, en el caso que estamos viendo, sobre el primer eje, la fuerza va a estar en la dirección hacia arriba, vamos a llamarle así, hacia arriba. Y en el eje que está